El vínculo entre Michael Jackson y Macaulay Culkin, envuelto en escrutinio debido a sus edades dispares, sigue siendo un tema de especulación constante. Muchos envidian a Culkin por su asociación con el ilustre rey del pop, aclamado como la cúspide de la grandeza musical. Sin embargo, las crueles manos del destino revelan una historia diferente. En la última entrevista, Macaulay Culkin no dudó en compartir la verdad sobre su amistad con Michael Jackson, afirmando que también fue un apoyo crucial para el rey de la música pop. Veamos lo que Macaulay reveló. La reflexión de Macaulay Culkin sobre su amistad con Michael Jackson ofrece una visión matizada de una relación a menudo ensombrecida por la controversia y la especulación. A pesar del escrutinio público y las graves implicaciones del pasado de Jackson, la perspectiva de Culkin sugiere un vínculo que trascendía las normas y expectativas sociales. Para Culkin, la amistad con Jackson fue una parte integral de su crianza como estrella infantil. En medio del glamour y el brillo de Hollywood, su conexión proporcionó un sentido de normalidad, un refugio del implacable foco de atención que a menudo acompañaba sus respectivas carreras. Mientras los forasteros podían ser rápidos en juzgar la diferencia de edad entre ellos, Culkin enfatiza que su vínculo se basaba en una compañía genuina, desprovista de cualquier motivo ulterior o intenciones siniestras. El escrutinio en torno a su amistad se intensificó indudablemente por las acusaciones dirigidas contra Jackson, alegaciones que oscurecieron su legado y colorearon las percepciones de sus interacciones con menores. Sin embargo, la afirmación de Culkin de que su relación era normal desafía las narrativas predominantes, instando a los observadores a reconsiderar las nociones preconcebidas y a reconocer las complejidades de la conexión humana. La reciente aparición de Macaulay Culkin en el podcast Inside of You de Michael Rosenbaum proporcionó una rara y sincera visión de su muy discutida amistad con el difunto rey del pop, Michael Jackson. Publicadas el martes, las palabras de Culkin arrojan luz sobre la dinámica de su relación y ofrecieron una perspectiva a menudo pasada por alto en medio del sensacionalismo y la controversia que rodearon la vida de Jackson. Las observaciones de Culkin, entregadas con un sentido de despreocupación y sinceridad, sirvieron para desmitificar su vínculo con Jackson. Para él, su amistad estaba desprovista del espectáculo que típicamente acompaña las interacciones con una figura tan mundialmente reconocida. A pesar del estatus de Jackson como la persona más famosa del mundo, Culkin enfatizó la normalidad de su conexión, describiéndola como normal y mundana. Tal retrato desafía las narrativas predominantes que a menudo representan su relación a través del lente de la intriga y la sospecha. Reconociendo las inevitables preguntas planteadas por su significativa diferencia de edad, Culkin permaneció firme en su afirmación de que la autenticidad de su amistad trascendía las normas y expectativas sociales. Mientras los forasteros escrutaban la naturaleza de su vínculo, la postura resuelta de Culkin reflejaba un sentimiento de desafío contra la necesidad de justificar la dinámica de las relaciones personales. No tienes que explicar tus amistades a la gente, comentó, encapsulando una creencia en la autonomía inherente de las conexiones humanas. Su vínculo, forjado a principios de los años 90 tras el meteórico ascenso de Culkin a la fama con el lanzamiento de Home Alone en 1990, surgió como un faro de consuelo en medio del nuevo estatus de celebridad de Culkin. En el momento de su encuentro, Culkin se encontró lanzado al centro de atención a una edad temprana, lidiando con las abrumadoras presiones y expectativas que acompañaron su rápido ascenso a la fama. A pesar de la adulación de los fanáticos y la aclamación de Hollywood, el éxito de Culkin lo aisló de sus compañeros, particularmente de aquellos en su escuela católica. En este contexto de alienación, Jackson surgió como un confidente, un compañero de viaje en el tumultuoso viaje de la fama. Para Culkin, el acercamiento de Jackson fue más que un gesto de camaradería entre celebridades. Fue una expresión de empatía y solidaridad. Jackson,
íntimamente familiarizado con los peligros de la fama infantil, reconoció en Culkin un espíritu afín, alguien que entendía los desafíos y complejidades únicas de su experiencia compartida. La afirmación de Culkin de que Jackson quería protegerlo subraya la profundidad de su conexión, trascendiendo la mera relación de conocidos famosos para encarnar una genuina preocupación por el bienestar de Culkin en medio del implacable ojo público. Al contar el papel de Jackson en su vida, Culkin pinta un retrato de un mentor compasivo, una presencia guía en el tumultuoso paisaje de la fama. Su vínculo, arraigado en la comprensión mutua y las experiencias compartidas, proporcionó a Culkin un sentido de pertenencia y validación en medio de la soledad de la fama. La descripción de Culkin de sí mismo como una persona sin igual dentro de su escuela católica subraya el profundo sentido de alienación que experimentó, destacando aún más la importancia de la presencia de Jackson en su vida. Describir a Jackson como divertido, generoso, amable, encantador, tonto y dulce, Culkin revela el lado más ligero de su amistad, caracterizado por risas, calidez y momentos compartidos de ligereza. La afición de Jackson por hacer bromas telefónicas añade una dimensión juguetona a su personalidad, mostrando una beta traviesa que desmentía su estatus icónico. La reflexión de Culkin sobre por qué Jackson gravitó hacia él ofrece una visión de la dinámica de su amistad. La indiferencia de Culkin hacia la fama de Jackson, su capacidad de ver más allá de la fachada de celebridad y tratar a Jackson como una persona común, subrayó una autenticidad refrescante que resonó con Jackson. La actitud despreocupada de Culkin hacia la fama sirvió como un alejamiento refrescante de la adulación y la idolatría que Jackson normalmente encontraba, fomentando un sentido de camaradería basado en el respeto y la comprensión mutuos. En esencia, la afirmación de Culkin de que trataba a Jackson como solo ese tipo destaca la simplicidad y pureza de su vínculo. En un mundo donde Jackson a menudo era reverenciado como un ícono, la capacidad de Culkin para verlo como un ser humano, desprovisto de las trampas de la fama, forjó una conexión basada en la compañía genuina y las experiencias compartidas. Además, la observación de Culkin de que todo el mundo siempre está profundamente impresionado por él, subraya el impacto omnipresente de la fama de Jackson en sus interacciones con los demás. En contraste, el comportamiento modesto de Culkin ofrecía a Jackson una rara oportunidad de ser visto y apreciado por quien realmente era, un sentimiento que Culkin cree fortaleció su amistad y fomentó un sentido de confianza y camaradería mutua. La relación multifacética de Macaulay Culkin con la familia de Michael Jackson, particularmente con la hija de Jackson, Paris, proporciona una narrativa cautivadora que entrelaza amistad, lazos familiares y un sentido de parentesco protector. Como anfitrión de su propio podcast, Bunny Ears, la plataforma de Culkin sirve como una salida creativa para sus intereses eclécticos y su personalidad peculiar. Aunque el podcast está actualmente en pausa, refleja el deseo de Culkin de conectarse con su audiencia a un nivel personal, ofreciendo perspectivas sobre su vida, intereses y su visión única del mundo. El papel de Culkin como padrino de los 3 hijos de Jackson, incluida Paris, subraya la profundidad de la confianza y el afecto que existían entre él y el difunto rey del pop. El hecho de que comparta un tatuaje igual con Paris sirve como un símbolo tangible de su vínculo, un recordatorio permanente de la conexión especial que comparten. El emotivo mensaje de cumpleaños de Paris a Culkin en Instagram en agosto ilustra aún más la naturaleza perdurable de su relación. Sus palabras transmiten un profundo sentido de amor y admiración por Culkin, afirmando la importancia de su presencia en su vida y el estrecho vínculo que comparten. La postura protectora de Culkin hacia Paris, expresada durante su aparición en el podcast WTF de Marc Maron, dice mucho sobre la profundidad de su compromiso con su bienestar.
Su renuencia a entrar en detalles sobre su relación refleja un deseo de proteger a Paris del escrutinio indebido y mantener la privacidad de su conexión personal. Sin embargo, la admiración de Culkin por Paris es palpable en su descripción de ella como alta, hermosa e inteligente. Su tono afectuoso e instintos protectores subrayan el amor y la admiración genuinos que siente por ella, enfatizando la importancia de su relación en su vida. Un recuerdo inolvidable entre Macaulay Culkin y Michael Jackson tuvo lugar durante un juicio histórico serio. Mientras Macaulay Culkin navegaba por los solemnes pasillos del tribunal durante el juicio de Michael Jackson en 2005, no podía sacudirse el peso del momento. Cada paso llevaba la gravedad de las acusaciones contra su amigo, yuxtapuestas con los recuerdos de los tiempos que compartieron. Culkin, ahora un hombre adulto, se encontró llamado al estrado para testificar en nombre del ícono del pop, arrojado al centro de un torbellino legal que amenazaba con engullir sus recuerdos de su amistad. En ese fatídico día, mientras Culkin esperaba su turno para testificar, un breve receso proporcionó un breve respiro de los tensos procedimientos judiciales. Aprovechando la oportunidad para un momento de soledad, Culkin buscó refugio en la tranquilidad del baño. Sin embargo, el destino tenía otros planes, ya que se encontró con el propio Jackson en un giro inesperado del destino. El aire en el baño parecía cargado de anticipación, mientras Culkin y Jackson se miraban a los ojos. Su reencuentro envuelto en la sombra de los inminentes procedimientos legales. A pesar del peso de la situación, un destello de familiaridad y calidez surgió entre ellos, un reconocimiento silencioso del vínculo que compartían. Mejor no hablemos. No quiero influenciar tu testimonio. Las palabras de Jackson rompieron la tensión, cargadas de una mezcla de preocupación y comprensión. En ese breve momento, su historia compartida habló volúmenes, un testimonio de las complejidades de la amistad ante la adversidad. Una suave risa escapó de los labios de Culkin, una mezcla agridulce de nostalgia y resignación. Su risa, aunque breve, resonó con los ecos de tiempos más simples, un recordatorio conmovedor de la inocencia perdida en medio del tumulto del presente. Con un abrazo suave, Culkin y Jackson intercambiaron una despedida silenciosa, sus palabras de despedida no dichas, pero profundamente sentidas. Mientras regresaban al tribunal, cada uno llevaba el peso de sus recuerdos compartidos, entrelazados con la incertidumbre de lo que el futuro depararía. A pesar de las persistentes consultas y la especulación inquisitiva que han seguido a Macaulay Culkin durante años, él ha permanecido firme en sus negaciones de cualquier abuso por parte de Michael Jackson. En una entrevista sincera y resuelta con Esquire en febrero de 2020, Culkin se encontró una vez más confrontado con el peso de las acusaciones e insinuaciones que rodeaban su relación con el difunto ícono del pop. Con un tono medido y una convicción inquebrantable, Culkin abordó el elefante en la habitación de frente, disipando cualquier duda o malentendido persistente. Mira, voy a comenzar con la línea. No es una línea, es la verdad. Él nunca me hizo nada, afirmó Culkin, sus palabras llevando el peso de años de escrutinio y especulación. Ante la creciente presión y el escrutinio implacable de la opinión pública, la postura inquebrantable de Culkin hablaba volúmenes, un testimonio de la fortaleza de sus convicciones y la autenticidad de sus experiencias. Nunca lo vi hacer nada, continuó, su voz teñida de una mezcla de frustración y resignación. Y especialmente en este punto crítico en el tiempo, no tendría ninguna razón para ocultar nada. A medida que la entrevista profundizaba en las complejidades de su relación con Jackson, las palabras de Culkin llevaban una honestidad y vulnerabilidad crudas, trascendiendo los confines de la celebridad y la fama. El tipo ha fallecido, reconoció solemnemente, un recordatorio conmovedor de la finalidad del legado de Jackson. Si acaso,
No voy a decir que sería elegante o algo así, pero ahora mismo es un buen momento para hablar. En un mundo lleno de incertidumbre y ambigüedad moral, el compromiso inquebrantable de Culkin con la verdad y la integridad se erigía como un faro de luz, un testimonio del poder duradero de la honestidad ante la adversidad. Y si tuviera algo que decir, lo haría totalmente, afirmó, sus palabras llevando el peso de la convicción personal y la claridad moral. Pero no, nunca vi nada. Él nunca hizo nada. En la reveladora entrevista con Larry King en 2004, Macaulay Culkin ofreció un raro vistazo a su relación con Michael Jackson, arrojando luz sobre las complejidades y matices de su vínculo. Con solo 23 años, Culkin navegaba el delicado equilibrio entre la lealtad a su amigo y el escrutinio público que a menudo acompañaba su asociación. Mientras Culkin se sentaba frente a Larry King, el peso de la conversación flotaba en el aire, acentuado por el suave resplandor de las luces del estudio. Con una expresión pensativa, profundizó en la enigmática persona de Jackson, ofreciendo una visión del mundo recluso del ícono del pop. No es una persona muy social. Ha estado protegido durante los últimos 30 años, reveló Culkin, sus palabras teñidas con una mezcla de empatía y comprensión. En ese momento, el velo de la celebridad se desvaneció, revelando la vulnerabilidad y el aislamiento que a menudo yacían debajo de la fachada de Jackson, más grande que la vida misma. Las reflexiones de Culkin ofrecieron una ventana al mundo de Jackson, un mundo moldeado por la fama, el escrutinio y la presión implacable de la percepción pública. A pesar de su estatus como una superestrella global, Jackson seguía siendo un enigma, lidiando con las complejidades de la conexión humana y la interacción social. Cuando fue presionado sobre el controvertido hábito de Jackson de hacerse amigo de niños, Culkin navegó la pregunta con un delicado equilibrio de franqueza y discreción. No es muy bueno comunicándose con la gente, explicó Culkin, sus palabras resonando con el peso de la experiencia personal. Cuando la conversación giró hacia el tema de la admisión de Jackson de compartir camas con jóvenes invitados, la respuesta de Culkin fue medida pero reveladora. Cuando dice cosas así, no entiende por qué la gente reacciona de la manera en que lo hace, comentó, ofreciendo una visión del perpetuo estado de inocencia y ingenuidad de Jackson. Los padres de Culkin, incluido su distanciado padre Kit Culkin, aparentemente no albergaban dudas sobre la amistad de su hijo con el enigmático ícono del pop. Para Culkin, Jackson era más que un simple conocido famoso. Era un espíritu afín, atrapado dentro de los confines de un Neverland psicológico creado por las implacables maquinaciones de la industria del entretenimiento. Mientras Culkin navegaba los laberínticos corredores de la fama, su propio viaje guardaba notables paralelismos con la tumultuosa trayectoria de Jackson. Ambos fueron catapultados al centro de atención a edades tempranas, compartiendo la carga de una fama precoz, sus infancias sacrificadas en el altar de la celebridad. Culkin fue aclamado como la estrella infantil por excelencia con su papel destacado en Home Alone, y Jackson, el talento prodigioso que se destacó como el cantante principal de The Jackson 5, estaba inexorablemente ligado por el peso de sus experiencias compartidas. Sin embargo, debajo del barniz de la celebridad, tanto Culkin como Jackson lidiaban con los fantasmas de sus pasados, atormentados por el espectro de infancias no realizadas. La vida adulta de Culkin, marcada por susurros de abuso de drogas, encuentros con la ley y el implacable escrutinio de los titulares de los tabloides, reflejaba el propio descenso de Jackson en las profundidades del escrutinio público y la especulación. Su amistad, forjada en medio del tumulto de la fama y la fortuna, sirvió como un salvavidas en la tormenta, un faro de consuelo en un mundo lleno de incertidumbre. Culkin, con su encanto infantil y carisma contagioso, encontró en Jackson un espíritu afín, un compañero de viaje en el camino menos transitado.
La génesis de su amistad, envuelta en misterio y especulación, hablaba mucho sobre la profundidad de su conexión. Para Culkin, Jackson era más que un mentor o confidente. Era un hermano mayor sustituto, una luz guía en la oscuridad del implacable resplandor de la fama. Al recordar su encuentro inicial, las palabras de Culkin llevaban un sentido de nostalgia teñido con un toque de asombro, transportando a los oyentes a un tiempo en el que la inocencia aún reinaba suprema. Lo conocí entre bastidores mientras hacía El Cascanueces, antes de Home Alone, y mencionó algo al respecto, recordó Culkin, su voz llena de los ecos de una era pasada. El recuerdo de ese encuentro fatídico perduró, un giro serendipioso del destino que alteraría para siempre el curso de su vida. Tras el meteórico ascenso a la fama de Culkin con su papel destacado en Home Alone, Jackson se acercó una vez más, extendiendo una invitación espontánea a su famosa finca de Neverland. Simplemente me llamó y me pidió que fuera a su casa. Fue algo extraño, salido de la nada, reflexionó Culkin, sus palabras teñidas por una sensación de asombro ante el inesperado giro de los acontecimientos. Para Culkin, el atractivo de Jackson no residía en su estatus como superestrella global, sino en su asombro e inocencia infantil. En ese momento, Culkin dijo que veía a Jackson como un adulto parecido a un niño, no como una superestrella. El relato se desenvolvía, ofreciendo un recordatorio conmovedor del vínculo intrínseco que los unía. Mientras Culkin navegaba por los laberínticos corredores de la fama, Jackson emergía como un compañero inquebrantable, un espíritu afín en medio del tumulto de la celebridad. Su amistad, forjada en el crisol de experiencias compartidas y admiración mutua, trascendía los confines de la fama y la fortuna. Ahora, a los 39 años, los relatos de Culkin sobre su amistad permanecen inalterados, un testimonio del poder perdurable de su vínculo. A través de los altibajos de la vida bajo los reflectores, Culkin y Jackson encontraron consuelo en la compañía del otro, navegando las complejidades de la fama con un sentido compartido de camaradería. El último capítulo en la saga de la vida de Michael Jackson se desarrolló entre un velo de solemnidad y reverencia, mientras era puesto a descansar en una ceremonia privada en un cementerio fuertemente custodiado en Los Ángeles. La anticipación era palpable mientras los invitados, incluidas personalidades como la dama Elizabeth Taylor, de 77 años, se reunían bajo el sofocante calor, esperando pacientemente la llegada de la familia Jackson al cementerio Forest Lawn. A pesar de las altas temperaturas, el sentido de anticipación y solemnidad impregnaba el ambiente, proyectando una atmósfera sombría sobre los acontecimientos. Con más de una hora de retraso, comenzó la ceremonia y los susurros apagados de los asistentes se mezclaban con el suave susurro de las hojas, reflejando el peso del momento. En el fondo de los amplios terrenos del cementerio, los oradores del evento, incluido el líder de los derechos civiles, el reverendo Al Sharpton, ofrecieron reflexiones conmovedoras sobre la vida y el legado de Jackson, sus palabras testimonio del profundo impacto que tuvo en el mundo que lo rodeaba. Mientras tanto, las notas soul de la voz de Gladys Knight resonaban en el aire, su tributo melódico un homenaje adecuado al legado musical perdurable de Jackson. En marcado contraste con el multitudinario memorial público celebrado en el Staples Center de Los Ángeles, el funeral de hoy fue un asunto privado, protegido de las miradas curiosas del público y del resplandor de las cámaras de televisión. Entre la íntima reunión de familiares y amigos cercanos, el último viaje de Jackson llegaba a su fin. Una despedida tranquila y digna para un hombre cuya vida estuvo marcada por la búsqueda incesante de la perfección y el poder duradero de la música. La familia Jackson, en una rara excepción a su habitual cautela, permitió una transmisión en vivo de los invitados que llegaban, ofreciendo una fugaz ventana al íntimo encuentro de familia, amigos y personalidades destacadas.
La anticipación alcanzó su punto álgido cuando la transmisión en vivo captó la llegada de los distinguidos invitados, cuyo serio semblante era un reflejo conmovedor de la solemne ocasión. Sin embargo, cuando el coche fúnebre transportando el cuerpo de Jackson hizo su entrada solemne, la transmisión fue abruptamente interrumpida, sumiendo a los espectadores en un silencio solo interrumpido por el suave zumbido de la expectación. Sin dejarse intimidar por la interrupción repentina, una cámara aérea proporcionada por la emisora KTLA de Los Ángeles continuó transmitiendo imágenes en directo, ofreciendo un vistazo al corazón de la ceremonia. La escena que se desplegó ante los ojos de los espectadores era una de silencioso respeto y solemnidad, mientras un ataúd adornado con flores blancas era llevado con reverencia hacia el frente de la congregación, un símbolo conmovedor del último viaje de Jackson. En medio del mar de dolientes, se pensaba que alrededor de 200 invitados habían sido convocados al evento. Su presencia era un testimonio del profundo impacto que Jackson tuvo en el mundo que lo rodeaba. Entre los presentes se encontraban el exactor infantil Macaulay Culkin y su novia, la actriz Mila Kunis, cuya presencia era un recordatorio conmovedor del vínculo perdurable entre Jackson y la comunidad de Hollywood. Aunque no captados por las cámaras, otras personalidades destacadas como el gigante de Motown Stevie Wonder y el productor musical Quincy Jones también estuvieron presentes. Su presencia era un testimonio del influyente alcance y el legado perdurable de Jackson. En una impactante revelación que envió ondas de choque a través del globo, el forense del condado de Los Ángeles hizo un anuncio bomba que devolvió la muerte prematura de Michael Jackson al centro de atención. Con una solemnidad adecuada para la gravedad del momento, la oficina del forense declaró que la muerte de Jackson había sido dictaminada como un homicidio, resultado de una intoxicación aguda por propofol. La noticia envió ondas de incredulidad y indignación a través de la conciencia pública, reavivando preguntas latentes sobre las circunstancias del fallecimiento de Jackson. En el centro del torbellino estaba el doctor Conrad Murray, el médico personal de Jackson, cuyo papel en la administración del potente sedante proyectaba una sombra oscura sobre la investigación en curso. Durante semanas, rumores de negligencia y mala praxis habían girado en torno a Murray, arrojando una sombra sobre su reputación una vez respetada. Ahora, con el dictamen del forense arrojando nueva luz sobre sus acciones, la perspectiva de cargos criminales se cernía amenazante en el horizonte, amenazando con alterar irrevocablemente el curso de su vida. Tras el anuncio del forense, el foco volvió una vez más hacia Murray, cuyas acciones y decisiones previas al trágico fallecimiento de Jackson fueron sometidas a un escrutinio intenso. Las preguntas abundaban, revoloteando como un torbellino en la conciencia pública, exigiendo respuestas y rendición de cuentas por igual. A medida que la investigación sobre la muerte de Jackson se intensificaba, el mundo observaba con aliento contenido, esperando que se hiciera justicia y se encontrara el cierre. Y aunque el camino por delante seguía lleno de incertidumbre y complejidad, una cosa quedaba clara: el legado de Michael Jackson, el rey del pop, perduraría, siendo un testimonio eterno del poder perdurable de la música, incluso frente a la tragedia y la pérdida. ¿Qué opinas sobre la relación entre Macaulay Culkin y Michael Jackson? Déjanos tus comentarios en la sección de abajo. Esperamos que hayas encontrado útil este video. No olvides dejar un me gusta, compartir y suscribirte al canal si te ha gustado. Gracias por ver esto y nos vemos en los próximos videos. ¡Adiós!